Hola, mi nombre es Ángel Gabriel Quevera, soy alumno de la licenciatura como químico farmacéutico biólogo de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. Soy alumno de cuarto semestre y hoy les voy a explicar los tipos de transporte a través de la membrana por modelos físico-químicos. Bueno, de todas las propiedades descritas, el modelo que tiene la membrana se desprende por la que más relevante sea desde el punto de vista funcional. Esto quiere decir la permeabilidad selectiva, es decir, la posibilidad de que la membrana restringida de los solutos pueda pasar a través de ella. Como número uno tenemos los tipos de transporte. Una forma muy simple de clasificar las modalidades de transporte tiene el punto de vista del consumo de energía metabólica. Así el transporte que no utilice energía se define como transporte pasivo, mientras que el que consume se denomina como transporte activo. En el caso del transporte pasivo, el soluto mueve siempre a favor del gradiente, que se convierte en la fuerza de conducción del movimiento. Además del criterio anterior, eso quiere decir que consume energía. Existe la posibilidad de dividir los sistemas de transporte en otros grupos. Esto según necesite la proteína de transportar, o así puede ser una que se transporte con mayor facilidad. Así tenemos también por otro lado el transporte libre, en el que el soluto atraviesa la membrana por diversos lugares, pero sin el curso de transporte alguno, y el transporte mediado, en el que se requiere la presencia de una proteína de la membrana específica para que el soluto pueda ser transportado. Como, como tipo de transporte pasivo y transporte libre tenemos dos tipos de difusiones, la simple y la libre. En la difusión es ese proceso que produce como consecuencia la energía térmica, a través de cual la molécula tiene que moverse para independientemente al azar, y esta se puede situar dependiendo de un equilibrio dinámico o puede ser uniforme. Como primer instante tenemos una fórmula que se refiere a la Q es igual a menos D sobre A sobre delta C sobre delta X. Entonces aquí vamos a clasificar cada una de esas letras. La Q recibe el nombre de flujo neto o de la tasa de difusión. Esto quiere decir la cantidad sobre el tiempo. La D es el coeficiente de fusión. El A es el área de superficie de la membrana disponible para el movimiento. ¿Y qué tenemos con todo esto? Una fórmula. ¿Esa que quiere considerar? Va a considerar la difusión que pasa a través de la membrana celular en un soluto concreto. Tanto la D como la A y la delta X son constantes y por lo tanto se agrupan nuevamente en una constante denominada coeficiente de permeabilidad P. Simplificando la ecuación, esta quedaría como Q es igual a P sobre delta C. Ahora, tenemos el caso de las células que son con tamaños medios, que pueden llegar a medir hasta 20 microgramos y rodeadas de una capa de líquido intersticial. Esta es aproximadamente entre un microgramo. La distancia de difusión son mucho más fáciles. ¿Por qué? Porque estas tienden a ser más pequeñas y por lo tanto ese tipo de transporte puede tener una alta eficiencia. Ahora tenemos la difusión simple. En la difusión simple el movimiento particular de esta área donde las concentraciones que presentan son altas. Esto quiere decir que con una baja concentración, una de las distintas maneras que la molécula pueda ser transportada tendría una mayor dificultad. Como por ejemplo tenemos las sustancias que utilizan el sistema de transporte, por ejemplo el O2 y el CO2. Esos son solutos liposolubles. Eso quiere decir que el peso molecular va a ser bajo y por lo tanto van a interferir otros tipos de moléculas, como va a ser la urea, el glicerol, etc. Ahora, tenemos las moléculas de este tipo, pueden pasar entre cadenas laterales o fosfolípidos sin disolverse o a través de una proteína que funcionan como canales y que permiten un rápido incremento de permeabilidad en el agua. Ahora, en el transporte pasivo y en el libre, tenemos una clasificación pequeña que se llama osmosis. En este lo que hace es que en el contenido del agua, eso va a tener un determinado volumen celular. Esto quiere decir que la ósmosis tiene una clase de difusión especial que se define como el flujo neto del agua que atraviesa la membrana semipermeable que separa los compartimentos acuosos. La membrana celular, que se comparte como de forma aproximada de una membrana semipermeable, tiene una capa que hace que a través de ella pueda moverse una zona donde se va a concentrar la mayor parte. Eso lo que hace es que cuando tiene esa concentración, que es por solución hiposmótica, lo que va a hacer es que tenga una mayor concentración hiperosmótica y esto va a hacer que tenga una presión. Esta presión, la que llamamos es presión osmótica. Ahora, tenemos la osmolaridad, que esta guarda una relación en el número de partículas y que esta se independiza químicamente porque esta ya no trabaja con fórmulas
físico-químicas, sino que trabaja con fórmulas químicas, como es el mol. Ahora, tenemos la regulación. Esa regulación que nos permite. Esta regulación trabaja a través de la inmediación del volumen. Este volumen celular lo que hace es que el mantenimiento del volumen es un parámetro indispensable para que la supervivencia de la célula. En este caso, la solución intracelular, la presión osmótica, va a interactuar entre estas células, lo que existe unos solutos grandes, y estos solutos tienen a través de ellos proteínas, fosfatos y otros orgánicos que pueden pasar a través de la membrana, y estos pueden también a su vez tener una distribución igual o pequeña de iones. Estos iones van a tener un pequeño equilibrio que van a producir un pequeño exceso de iones, y lo que va a hacer es tener un exceso y exceso de donas, lo que va a situar a una acarrecería de flujo de agua en el interior y en el incremento del volumen. Ahora tenemos tres factores. En esos tres factores es el número de partículas osmóticas que activa el interior de la célula. La otra es la osmolaridad, que esta trabaja como un líquido extracelular. Y la tres es que trabaja como una permeabilidad de membrana celular. A todo esto que nos lleva, tenemos un transporte de membranas, lo que va a hacer que los solutos iónicos dentro de estos van a trabajar como canales, o van a trabajar estos como pequeñas fuentes de aniones y cationes, por lo que ellos compuestos utilizan un sistema de difusión formado por un tipo de especial de proteínas. Existen canales denominados pasivos, los que forman especies de membranas, y estos van a tener permanentemente abiertos, y otros los que permanentemente activos, los que van a tener las membranas cerradas. A todo eso se nos viene un transporte activo secundario, en el cual este requiere un consumo de energía alto, que realiza generalmente del gradiente químico o electroquímico. Eso se convierte en un dispositivo energético que gastará toda su energía hacia el gradiente. ¿Para qué? Para que esto pueda transportar o producir estos arrastres al elemento que se intensifican. En muchas células se utilizan los gradientes de sodio, y en otras se utilizan los gradientes de potasio. Ese transporte se transporta mediante unas vesículas, que este tipo de transporte de las sustancias puede atravesar las membranas celulares. Eso sin establecer relación con los componentes de la misma. Y aquí tenemos dos tipos de exposición a la situación de desplazamiento. Por un lado está la endocitosis y por otro lado está la exocitosis. A todo esto nos lleva el transporte del epitelio. En este epitelio lo que va a hacer es que las células en general funcionan como una línea de separación a través de la membrana. Y a todo esto tenemos una característica. Esta se organiza como lámina de continua de células, lo que va a formar todo el transporte que tenemos.